Bien, Dios les bendiga en esta hermosa tarde de hoy. El Señor una vez más nos da la oportunidad de compartir con ustedes a través de su programa Ven Señor Jesús, programa que transmite todos los sábados por la gracia de Dios de 12 a 1 de la tarde. Este es su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Senda de Justicia en el pueblo de Cagua. Gloria en nombre del Señor. Allí en Caguas, en la calle Muñoz Rivera 102, le invitamos a que comparta con nosotros. Nos reunimos allí los martes a las 7 de la noche, los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Ayer compartíamos una conferencia sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis. Durante este mes de enero que estamos dándole un repaso a la iglesia de todos estos eventos que estamos viendo que están ocurriendo y que ciertamente es importante poder nosotros tener una comprensión de lo que viene para el futuro próximo de la tierra. Así que le invitamos para que comparta con nosotros. Saludamos a los hermanos que siempre nos sintonizan en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, a los hermanos panameños a través de Faro de David, donde se retransmite este programa los domingos a las 3 de la tarde. Para ustedes, amados hermanos, un saludo cordial de este servidor, esperando siempre que este programa sea de edificación y bendición. Oramos por eso y que en esta hora el Señor nos conceda poder compartir una vez más la instrucción de la palabra. Voy a orar y de esa manera me voy a introducir al programa de hoy, dando gracias al Señor. Padre, gracias por concedernos en este día compartir nuevamente, oh Dios, a través de las ondas radiales, televisivas y a través de las redes sociales y otros mecanismos. Señor, te pedimos en esta hora que doquiera usted conceda que esta palabra pueda llegar, este programa sea de bendición y edificación, y que ministre su espíritu a través de la palabra que vamos a compartir y de la información que damos, capacitando al pueblo, Señor, como dice su palabra, dando la comida a tiempo, para que los que están bajo el techo de la casa puedan tener el conocimiento y estar preparados, ser prudentes y prepararse como esas vírgenes prudentes se prepararon. Concede en esta hora bendición a todo el que escucha y toda gloria y honra se la damos a usted en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy un pasaje sobre el cual quiero enfatizar nuevamente, ¿verdad?, la posición que hemos estado explicando, enseñando a través de este programa, donde hemos explicado que nuestra esperanza, nuestra bendita esperanza, la esperanza bienaventurada, es saber que la iglesia será librada de este periodo tan crítico que cuando leemos en Mateo capítulo 24, y me remito al verso 21 específicamente, Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que cuando nosotros en ese contexto explicamos lo que dice la escritura, que vienen días nunca antes vistos, la palabra clave es días sin precedente. El mundo verá eventos sin precedente. Lo que viene para la tierra son eventos que no hay forma de adjudicarle similitud con el pasado. Lo que viene para el periodo apocalíptico o el periodo tribulacional, ciertamente he describido por las propias palabras del Señor como un periodo nunca antes visto y que nunca más habrá. Y teniendo esa connotación de lo que dicen estas palabras tan profundas y tan grandes,
en términos de enseñanza, miremos entonces que nuestra posición, la posición de la iglesia de Cristo a lo largo de del tiempo, ciertamente la iglesia en su mayoría se ha mantenido con la expectativa de que Cristo volverá, que la venida de Cristo es inminente. Estábamos hablando en el programa pasado de la inminencia de la venida de Cristo y cómo esta inminencia está en alguna forma intentándose socavar, destruir la esperanza bienaventurada de la iglesia, donde el propio apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 1:10 y capítulo 5 verso 9 enfatiza claramente que la iglesia no ha sido puesta para ira, amados hermanos, y también nos enfatiza que puesto los ojos en Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que estamos hablando de que no solamente estos pasajes del apóstol Pablo hacen énfasis en que la iglesia no ha de pasar o experimentar la ira de Dios, y es sumamente razonable poder entender eso. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es para el pecador no arrepentido, para el que continúa en rebeldía a Dios. Entonces estábamos explicando ayer, y comparto este pasaje ahora de Mateo capítulo 24 verso 29. En este pasaje dice así, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Escuche con atención. El verso 29 comienza diciendo: inmediatamente después de la tribulación. Entonces estas palabras son claves, porque cuando vamos al verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, describiendo lo que este pasaje nos está manifestando. Uno, es importantísimo señalar cómo comienza este verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Aquellos días es una referencia al periodo de la tribulación, a la semana número 70, el tiempo apocalíptico. Por lo tanto, observe que el pasaje dice: e inmediatamente después de la tribulación. Y esto nos pone en el tiempo correcto. Repito, esto nos pone en contexto de cuál es el tiempo de la aparición de Jesús en gloria. Miremos que detenidamente que el pasaje nos está diciendo que la aparición gloriosa de Cristo, ¿verdad? Cuando nos dice en el verso 30 que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nos está hablando de la venida gloriosa. Por eso le llamamos la venida gloriosa, porque en esta aparición Jesús vendrá con poder y gran gloria. Por eso le llamamos la venida gloriosa. Y esta venida gloriosa aparece registrada en Apocalipsis capítulo 19, donde nos habla, amados hermanos, que el Señor vendrá desde el cielo y todo ojo le verá. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta venida gloriosa, ahora el verso 29 nos pone en contexto del tiempo de la aparición de Jesús en esta venida gloriosa. Y nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Cuando aparece Jesús después de la tribulación, es decir, al final del periodo de la tribulación.
Y esto es importantísimo entenderlo porque se genera tanta confusión con nuevas enseñanzas. Tenemos posturas distintas de otras, ¿verdad? Personas creyentes que piensan que la venida de Jesucristo la ubica en otros lugares. Pero mire qué interesante que la Biblia en el verso 29 nos dice que la venida gloriosa de Cristo es al final de la gran tribulación. Al final de ese periodo de 7 años, del cual nos habla la profecía de la semana, ¿verdad? Esa última semana que todavía falta por cumplirse, y que ciertamente es una profecía no para la iglesia, sino para el pueblo de Israel, para que se cumplan 6 objetivos determinados por el Señor en esa profecía. Así que miremos detenidamente, que estábamos explicando ayer, que cuando en el capítulo 6 de Apocalipsis se abre este primer sello, concede o se da la orden. Esa palabra sería más importante establecerla. Se da la orden para que salga el jinete del caballo blanco, es decir, se pueda manifestar ese jinete. Y estábamos explicando que ese jinete, la salida de ese jinete del caballo blanco representa la salida del anticristo. Entonces hay ciertamente importantes puntos que hay que tocar cuando hablamos de la salida del anticristo, porque estamos hablando, amados hermanos, de que el anticristo ciertamente no puede manifestarse hasta que sea quitado de en medio quien lo detiene. Lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Y entonces en el capítulo 6, verso 1, Juan dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y Cristo está en el cielo. Explicábamos, Cristo está en el cielo abriendo el sello de ese rollo. Así que el escenario nos muestra a Jesús como el único digno, en el capítulo 5 de Apocalipsis, como el único digno de poder abrir ese rollo de 7 sellos, un rollo que está escrito por dentro y por fuera, y que nadie fue hallado digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir ese rollo, ni tan siquiera mirarlo, dice el pasaje. Así que mientras Juan lloraba pensando que el plan de la consumación no podría ejecutarse porque no hay nadie digno de abrir este rollo para que se pueda ejecutar el plan de la consumación de Dios, que culmina con la venida gloriosa de Jesucristo, la buena noticia que se le da al apóstol Juan en el cielo es que sí hay uno digno, que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo, y siendo la única figura donde se centra la Biblia y se centra todos los eventos, amados hermanos, y debe estar centrada la vida de cada uno de nosotros en Jesucristo. Ciertamente Jesús es la figura principal sobre la cual vemos en Apocalipsis capítulo 5 que se centra el pasaje de una escena que se está dando en el cielo, donde la iglesia ya está allí, porque lo vemos en el capítulo 5, verso 9, de una multitud de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que proceden de cada uno de esos lugares, repito, de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y que ciertamente cantan el cántico de los redimidos, que no lo puede cantar nadie más que la iglesia. Además, estos millones de personas que están allí en el cielo también hacen la siguiente mención. Ellos están diciendo que han sido hechos reyes y sacerdotes, y que reinarán juntamente con Cristo, lo cual está prometido a la iglesia que en los primeros capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vemos que hay una promesa del Señor que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que fíjese que la iglesia va a reinar con Cristo, este periodo milenial de reinado de Cristo en esta tierra, y que Cristo vendrá en gloria, pero esa aparición gloriosa será al final de la gran tribulación, como lo vemos en el verso 29 de Mateo 24. Así que el arrebatamiento de la iglesia, que es otro punto que ha entrado en mucho debate entre algunos creyentes,
y nuestra postura siempre ha sido la postura que ha sido la que ha mantenido la iglesia en su mayoría a lo largo del tiempo, es que la venida de Cristo será previo a la gran tribulación. Habiendo explicado esto con muchos detalles en diversos estudios, amados hermanos, quiero enfatizar en varios puntos en particular. Cuando se abre este primer sello de este rollo que aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis, se le dice a Juan, ven y mira. Y la palabra ven, para algunos estudiosos de este pasaje, cuando lo estudian en el idioma original, para algunos de ellos, y lo he podido leer y constatar, implica que se le está dando una orden al jinete para que se pueda manifestar. Repito, se le está dando una orden al jinete para que se pueda manifestar. Eso quiere decir que ese jinete no se podría manifestar a menos que se le dé autorización. Por lo tanto, miremos lo que nos puede estar indicando este verso. Voy al verso 1 de Apocalipsis capítulo 6, donde dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Entonces, la palabra ven es una orden que se le está dando al jinete para que él se manifieste. Este jinete no puede manifestarse hasta tanto y en cuanto Dios dé la autorización para que él se pueda manifestar. Lo vamos a encontrar claro y preciso en la escritura, porque cuando usted va, por ejemplo, al verso 4 del capítulo 6 y dice, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Entonces, esta expresión, le fue dado poder, es decir, le es dada la autorización para que pueda ejecutar ese juicio. De la misma manera, cuando vamos al verso 1, encontramos que esta palabra ven, según los escatólogos que han estudiado este pasaje, ¿verdad? Gente que respetamos, se le está dando una orden al jinete para que el jinete se manifieste, es decir, pueda salir. Ha llegado el momento indicado de Dios para que este jinete pueda aparecer en el escenario terrenal. Y no es otro que hemos dicho anteriormente, que es el anticristo. Miremos entonces bajo qué podemos sostener, bajo qué premisas bíblicas podemos sostener esto. Miremos que cuando se abre este primer sello, Juan está diciendo de forma contundente y dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes. Uno de los 4 seres vivientes es el que está dando la orden para decirle al jinete, sal, puedes manifestarte. Cuando esto se estudia detenidamente, entonces podemos comprender que esta orden no viene de Dios directa al jinete, sino de uno de los 4 seres vivientes, para que el jinete del caballo blanco se manifieste. Y cuando miramos esto en contexto, entonces podemos entender, amados hermanos, que no puede ser Jesús. No puede ser Jesús, porque acabo de explicar, para sacarle confusión a los hermanos que piensan que piensan que este jinete representa a Cristo, que Mateo 24, verso 29 dice claramente, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces el cielo, la potencia de los cielos serán conmovidas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que nos está diciendo Mateo capítulo 24, verso 29, que
La aparición gloriosa de Jesús en los cielos, donde todo ojo le verá, será después de la tribulación. En este momento en particular no ha ocurrido todos los eventos que se van a desencadenar en la tribulación. Por lo tanto, miremos que este es el inicio. El abrir ese primer sello de ese rollo que está a la mano derecha del Padre, ciertamente es indicativo de que es el momento de dar comienzo a la semana número 70, al periodo tribulacional, a la gran tribulación que viene para la tierra, y que ciertamente, amados hermanos, el abrir este primer sello lo que nos está dando a entender es que es el primer evento con el que se inaugura la semana septuagésima. Es el primer evento con el que se inaugura el periodo de la tribulacional. Por lo tanto, observe, y voy cerrando con esto, que si este jinete del capítulo 6, verso 1, el jinete del caballo blanco, es el que inaugura la gran tribulación es inaugurada por la salida precisamente del anticristo. El anticristo es el personaje que ha de entrar en el inicio del periodo tribulacional, porque tendrá la oportunidad de gobernar el mundo por 7 años. Entonces, punto número 2. Aquí uno de los 4 seres vivientes está dando esta orden. Y cuando usted analiza eso, puede llegar a la conclusión clara de que Cristo Jesús no recibe órdenes de las criaturas. Entonces, no puede ser Jesús tampoco desde ese punto de vista, porque aquí el jinete está recibiendo una orden de salida de uno de los 4 seres vivientes. Entonces, entendamos claramente que Jesús es la autoridad máxima. Él no recibe órdenes de las criaturas, Él da órdenes a las criaturas, por el contrario, y que ciertamente este jinete del caballo blanco que aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, amados hermanos, está recibiendo una orden y Jesús no recibe órdenes. Así que queda descartado totalmente que podamos pensar que este jinete es la aparición de Jesucristo. Por el contrario, vemos en Apocalipsis capítulo 19 que armoniza perfectamente con Mateo 24, verso 29. Al finalizar el periodo de la gran tribulación, Jesús viene de forma gloriosa, donde todo ojo le verá. Y ciertamente viene con su iglesia, porque la iglesia viene a reinar con él. Este periodo milenario, donde Jesús estará estableciendo su reino sobre la faz de esta tierra y sometiendo al mundo a la obediencia, es decir, aplacará toda rebeldía humana, porque el gobierno de Jesucristo es establecido con autoridad, con la autoridad real de Dios, y ciertamente nos muestra la Escritura que este gobierno será con vara de hierro, gobernará con vara de hierro, para dejarnos entender que en este periodo toda rebeldía será aplacada por el poder de Dios, y lo vemos en pasajes apocalípticos donde precisamente nos menciona Apocalipsis de que estas naciones que puedan mostrar resistencia serán sometidas por la mano o la fuerza o la autoridad de Dios en medio de ese periodo. Así que observemos que ciertamente no debemos confundirnos, y toco este punto en particular el día de hoy, porque sé que hay mucha gente que se le genera confusión con esto, y que ciertamente miremos que segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 ahora nos dice que el anticristo no se puede manifestar hasta que no sea quitado de medio quien lo detiene. Que está siendo refrenada la salida del anticristo por medio del poder de Dios que actúa en el mundo a través de la iglesia, que es la mejor interpretación que pudiera darle ese pasaje. Está siendo refrenada la salida del anticristo por medio del poder de Dios que actúa
a través de la iglesia en el mundo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hasta tanto y en cuanto la iglesia no sea sacada de en medio y se encuentre con Jesús en los aires, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, verso 16, nos encontremos con el Señor en los aires, el anticristo no puede manifestarse. No obstante, observe que una vez se ha quitado de medio, dice, entonces se manifestará el inicuo, cuyo avenimiento es por parte de Satanás. Por lo tanto, observemos que hay una gran armonía en estos pasajes para nosotros poder tener una claridad y una comprensión y entendimiento de cómo están dispuestos estos eventos escatológicos que han sido determinados por Dios y que van a tener cumplimiento. Pero mientras estamos aquí, pues estamos observando, estamos vigilantes, estamos viendo cómo transcurre todas estas circunstancias, amados hermanos, y cómo todos estos eventos que ciertamente nosotros estamos observando, cómo se prepara el escenario o la plataforma del anticristo, ciertamente es impresionante. No sé si para ustedes, para mí lo es. Es sumamente impresionante ver cómo todos estos eventos se están cuadrando en el escenario y cómo estos eventos están a punto de entrar en pleno desarrollo a través de lo que la Biblia nos ha mencionado que viene para la tierra. Miremos detenidamente entonces las noticias. Voy a entrar a la parte de las noticias para que ustedes puedan ver detenidamente lo que está ocurriendo en el mundo y cómo se prepara este escenario, amados hermanos, para recibir al anticristo. La iglesia debe entender que no hemos sido llamados, lo expliqué en el programa pasado, a esperar al anticristo en el término de prepararnos para el periodo de la gran tribulación, sino que la iglesia se le ha dado la bendita esperanza, y leíamos aquí mismo precisamente en Mateo 24 como el Señor le dice a la iglesia a través de este periodo que ella debe estarse preparando para la venida del Señor. La iglesia debe estarse preparando para la venida de Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el Señor, esperando de los cielos a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera, lo dice el apóstol Pablo. Así que los ojos de la iglesia deberían enfocarse precisamente, amados hermanos, en estarse preparando para la venida del Señor. Y si la iglesia que hoy nos escucha entiende esto, pues ciertamente quiero que usted sepa que nuestro punto es el siguiente: debemos estar preparándonos para ese momento. Así que comparto algunas noticias precisamente que quiero que usted vea en la tarde de hoy. Algunas noticias de cosas que están pasando y que ciertamente nos mueven a ver cómo estamos viendo el cumplimiento de todas estas palabras, ¿verdad? Miremos que los precios mundiales siguen avanzando, siguen subiendo, y que ciertamente, amados hermanos, estamos viendo el panorama económico tomar un giro ciertamente que es muy significativo, porque cuando estudiábamos ayer lo que viene para la tierra, estábamos explicando ciertamente que viene hambre, viene una situación difícil para los moradores de la tierra, donde se anuncia un jinete montado en una balanza. Este es el tercer jinete del caballo negro, y que está diciendo una cantidad de trigo y de cebada
por un denario, estas cantidades específicas que se mencionan ahí. Explicábamos anoche que ciertamente un denario es el sueldo o el jornal de trabajo de una persona en aquellos tiempos, es decir, el sueldo de un día de trabajo. Y explicábamos que ese sueldo, ese jornal de un día de trabajo solamente dará para una porción específica de alimento. Por lo tanto, miremos que el hambre que viene para la tierra y todo lo que está ya encaminado, ciertamente nos muestra que el periodo está encaminándose en esa dirección. Así que otra noticia que quiero reseñar y que ciertamente me llamó mucho la atención, a este jugador, el exjugador de la NFL, este jugador, no voy a mencionar el nombre, está ahí en posteado, fue un hombre que en el momento de la implantación de el producto que se ha estado fomentando por parte del gobierno, abogó por el encarcelamiento de los no vacunados. Abogó por el encarcelamiento de los no vacunados. No obstante, es lamentable escuchar esta noticia y ver que muere en un ataque cardíaco el exjugador de la NFL que abogaba por el encarcelamiento de los no vacunados. Qué tremenda noticia. Ciertamente nos deja impresionado ver cómo estos eventos se dan, ¿verdad? Y que ciertamente nos envían un mensaje. El que tenga oído oiga, el que tenga entendimiento entienda el mensaje que esto puede estar enviando, ¿verdad? Miremos por otro lado, este médico australiano indica que descubre la formación de chip y estructuras autoensamblables. Un poquito de trabajo para pronunciarlo. Autoensamblables en el producto de Pfizer. Entonces, interesante porque es el doctor David Nixon que señaló que los chips que aparecen, que parecen agruparse, dice la noticia, en torno a las estructuras alámbricas, parecen ser producto de un diseño inteligente. Es decir, que esto ha sido diseñado con anterioridad, con mucha inteligencia, y dice, un médico australiano ha hecho públicas imágenes microscópicas de objetos no identificados que parecen estar autoensamblándose a partir del contenido de la inyección COVID. Y ciertamente dice que el doctor David Nixon, médico de familia, compartió recientemente fotos de microscopía de campo oscuro de estructuras preocupantes que aparecieron en el líquido de la inyección de Pfizer con el tiempo y que parecen ser el producto de un diseño inteligente en un episodio dominical del Comité Internacional de Investigación de Crímenes, copresentado por el fundador del grupo, doctor Rainer Fulmich, y el ex ejecutivo de Pfizer, el doctor Michael Jadon, si lo pronuncié bien. Así que miremos cómo sigue saliendo información. Lo traigo como una forma de reseñar, ¿verdad?, todos estos eventos que estamos viendo en nuestro día, para que el pueblo esté informado y tenga conocimiento de que esto es una realidad. Miremos por otro lado, amados hermanos, este diputado interesantísimo. Miremos este diputado británico que fue suspendido. Dice primer ministro del Reino Unido Rishi Sunak ha calificado las declaraciones de Andrew Bridgen como totalmente inaceptables, porque este diputado británico Andrew Bridgen ha sido suspendido por comparar el producto que usted ve ahí en pantalla con el Holocausto. Interesantísimo que un diputado británico salga a ruedo, ¿verdad?, para dejar saber esto en este momento particular.
y que ciertamente Biden afirmó en su perfil de la red social que un cardiólogo le había dicho que la campaña de la vacuna era el mayor crimen contra la humanidad desde el Holocausto. Observe cómo la gente está despertando y viendo la otra parte de la moneda, ¿verdad? Porque al mundo se le ha dado una información a través de los medios de comunicación y de las diferentes entidades políticas. No obstante, hay profesionales de la salud y otros estudiosos científicos que están dando la contraposición a lo que es la información que se está dando, y yo lo estoy reseñando para que usted pueda tener la información y tomar su decisión. Observe y usted llega a su conclusión. Mire lo que dice: el mayor crimen contra la humanidad desde el Holocausto. Esto viene después de que el diputado protagonizase polémicas similares al cuestionar la seguridad de ese producto ARNM y afirmar que estaban relacionadas con el aumento de problemas cardíacos, que al día de hoy, pasábamos ayer un video, salen ahora otros expertos médicos en Europa y Estados Unidos afirmando cómo se está proliferando el cáncer desde que se comenzó a usar este producto. Así que damos la información, el pueblo elija lo que quiera hacer, le damos la información de lo que está ocurriendo en el escenario para que cada persona tome su decisión. El avisado ve el mal y se esconde, más el simple pasa y recibe el daño. George Soros, una de las columnas que hemos explicado aquí en este programa de la élite globalista, ahora sale a relucir y sale la información cómo este señor ha donado cerca de 500 millones de dólares a campañas y causas políticas desde el 2020, y por esto yo había explicado en programas anteriores que hemos visto ciertamente cómo, amados hermanos, las emisoras, los medios de comunicación, los políticos de turno están aliados a esta agenda globalista porque hay mucho dinero corriendo detrás de esta agenda. Y recuerde que el mundo está bajo una corrupción y los políticos ciertamente en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, para poder llevar a cabo su agenda política y lograr sus aspiraciones, aceptan dinero de este tipo de personajes que les da dinero a cambio de que ellos promuevan las políticas que se van a implementar dentro de poco en el mundo bajo el gobierno del anticristo. Así que van abriendo camino al anticristo, ciertamente para cuando el anticristo se manifieste, ya va a tener una plataforma política con la estructura para poder ejercer un gobierno a nivel mundial. Así que eso es lo que estamos viendo. Ciertamente, amados hermanos, que esto está ocurriendo en nuestros días y ciertamente no hay en este momento de parte nuestra otra posición que explicarle a los hermanos que nos escuchan allá a la distancia cómo se está fraguando esta agenda que ciertamente nos deja a todos en este momento totalmente anonadado, porque estamos viendo cómo avanza sin esconderse, ciertamente sin esconderse, porque George Soros, una de las cualidades o particularidades de este señor es que él no se esconde, él lo hace de frente, no teme. Me acuerda aquel juez que menciona la Biblia que no temía ni a Dios ni a hombre, donde iba la viuda pidiendo justicia. Pues ciertamente estas mismas características que vemos nosotros en el juez que describe la Biblia, la podemos estar viendo en esta hora en George Soros, un hombre que no teme a Dios, no teme a hombre tampoco, y que de frente, ciertamente, amados hermanos, está llevando a cabo una gestión
para avanzar la agenda del anticristo. Entonces, cuando nosotros podemos ver esto y podemos entender esto, ciertamente podemos nosotros recapitular y darnos cuenta que lo que está pasando en el mundo no es una casualidad, que lo que estamos viendo a través de, por ejemplo, Brasil, como Bolsonaro pierde esas elecciones por un pequeño porcentaje, cuando vemos ciertamente lo que está pasando en Brasil, cómo se levanta a la derecha a protestar y cómo la gente está despertando para ver lo que está ocurriendo en el mundo, que ciertamente se mueve en la dirección de la injusticia, del robo, de la corrupción. Pues aquí tiene los individuos que están detrás de todo esto. Este es uno de los que da la cara, no tiene temor de decirlo, y que sale de frente a manifestar que ciertamente le da una cantidad de dinero a las campañas y causas políticas basado en los intereses que tiene esta élite globalista. Así que no debe quedar duda de que esto está pasando en el mundo. Avanzo por aquí con la próxima noticia, que nos dice que el foro de Davos declara que las personas no tienen derecho a poseer sus propios automóviles. Pueden caminar o compartir. Voy a leer un poquito esta noticia para que usted pueda ver, amados hermanos, pueda ver ciertamente cómo el foro de Davos sigue actuando de una forma directa y de frente también, de forma pública, para quitar derechos a la humanidad, para quitar los derechos a la humanidad. Este señor que usted ve aquí, Klaus Schwab, que es el originador del Foro Económico Mundial, ciertamente tiene una agenda diabólica, una agenda dictatorial y es parte de esta élite globalista. Miremos lo que dice, que el Foro Económico Mundial que dirige el señor Klaus Schwab y se reúne todos los años en Davos, ha agregado a su declaración de principio que las personas no tienen derecho a poseer su propio automóvil. Escúchelo, que las personas no tienen derecho a poseer su propio automóvil y en cambio pueden caminar o compartir. Así que fíjese la línea de pensamiento diabólica, dictatorial y de desposeer, que es la Agenda 2030. Precisamente la Agenda 2030 está dirigida a desposeer a los seres humanos de sus derechos. Esta plataforma del Foro Económico Mundial está siendo clave, muy, vamos a decir, activa en propulsar estas políticas de desposeer a los seres humanos de sus derechos, de desposeer a la población de sus derechos. Y el corte es radical, es decir, estas personas tienen una posición muy radical y que ciertamente veremos que en el periodo del anticristo esto va a ocurrir. No obstante, estamos viendo ya los vientos de lo que va a ser la gran tribulación y cómo este escenario está siendo ya preparado por esta élite. Y ahora una de las nuevas proposiciones es quitarle el uso de automóvil a la gente, o establecer un modelo donde la gente se transporte, si no quiere caminar, a través de un método compartido. Así que observen que según el Foro Económico Mundial hay demasiadas personas que son propietarias de sus propios vehículos y esta situación presenta un problema para el calentamiento global, lo que hemos dicho aquí. Calentamiento global va a ser la plataforma o el eje sobre el cual se va a justificar o están tratando de justificar todas estas decisiones que se están llevando a cabo para desposeer a los ciudadanos. Así que lo dejo ahí, usted la puede encontrar en internet esa noticia. Ciertamente sigue avanzando esta agenda del Foro Económico Mundial. Ahora el mismo Foro Económico Mundial que dirige Klaus Schwab presume de tener 52 jefes de Estado con los que puede contar para su reunión del 2023 de este año. Así que observe
Estamos hablando de 52 jefes de Estado. Esta es la retórica o esta es el discurso de Klaus Schwab, la base sobre la cual se invita a todos estos jefes de Estado es para atender causas que están ocurriendo en el planeta y que requieren la unidad de los distintos jefes de Estado, y que ciertamente cuando lo vemos en el contexto bíblico, lo que está ocurriendo, para que usted lo pueda entender, es que este personaje y otros más están trabajando para unificar a todos los líderes políticos del planeta bajo unas políticas, vamos a decir, supranacionales, es decir, que estén por encima de las naciones y que todas las naciones que vayan entrando debajo de esta sombrilla vayan acomodándose a las políticas de la élite globalista, que la élite globalista está implementando con la finalidad de traer un gobierno mundial, Es por eso, precisamente, que el pueblo tiene que estar despierto, porque estamos viendo cómo esto avanza rápidamente. Esto está avanzando rápidamente, amados hermanos, y este Foro Económico Mundial ya presume que tiene 52 jefes, y a la medida que tenemos a George Soros pagando y dando dinero a los políticos para que suban al poder, entonces podemos entender que esa noticia se conecta con esta, porque si el señor George Soros, que es parte de esta élite globalista, utiliza la gran cantidad de dinero que tiene para fomentar o para apoyar causas políticas, los políticos que acepten esta ayuda deben estar comprometidos con la agenda del Foro Económico Mundial que dirige el señor Klaus Schwab. Así que fíjense que esto es un coro donde George Soros toca la mandolina, acá viene Klaus Schwab a tocar el violín, y cada uno está tocando su instrumento dentro de este coro globalista para al final hacer ciertamente una armonía, y componer una melodía que es la melodía de prepararle el escenario al anticristo, preparando el escenario para la salida del anticristo. Cuando la iglesia está viendo todas estas cosas, pues debe entender, amado hermano, que la salida de nosotros está cerca. Miremos ahora esta otra noticia que reseño por aquí. La OMS, que es un organismo supranacional, ahora sale esta noticia y mire lo que nos dice. La OMS finalizará las enmiendas propuestas del IHR esta semana en una reunión secreta. Y solamente leo unos versos para que podamos ponerlo en contexto. El Comité de Revisión de Reglamento Sanitario Internacional, que son esas siglas que usted ve ahí, el IHRRC, de la Organización Mundial de la Salud, planea reunirse en secreto, reuniones secretas, desde el lunes 9 de enero, esto fue este lunes pasado, hasta el viernes 13, hasta ayer, estuvieron reunidos en secreto para trabajar. Y dice, el IHRRS trabajará para finalizar lo que ahora es un documento de 46 páginas que incluye enmiendas propuestas al Reglamento Sanitario Internacional. ¿Qué dicen estas enmiendas? Las enmiendas propuestas serían cambiar la naturaleza general de la Organización Mundial de la Salud de una organización asesora que simplemente hace recomendaciones a un órgano de gobierno cuyas proclamaciones serían jurídicamente vinculantes. Entonces, ¿qué entiendo yo cuando leo esta primera enmienda? Que ya la OMS aspira no a ser meramente un organismo que asesore a las naciones en términos del tema de la salud. Ahora quieren entrar en un plano directo, tener injerencia, tener una participación de forma legal, porque habla aquí jurídicamente vinculantes,
donde puedan dar instrucciones específicas que tengan que ser seguidas por los organismos, por las naciones que están debajo de esta organización. Así que miremos que por lo menos vemos que va un avance ya de salir de esta posición de ser meramente una organización supranacional para dar recomendaciones. Ahora quieren pasar a una segunda etapa, que es tener injerencia legal e ir más directo a establecer las políticas sanitarias que deben implementar las naciones para de esa manera uniformar al mundo bajo una entidad supranacional que va a ser la que va a tomar las decisiones por todas las naciones. Punto número 2, ampliar en gran medida el alcance del reglamento sanitario internacional, ampliarlo para incluir escenarios que simplemente tienen un potencial de impacto en la salud pública. Estamos hablando de ampliar el alcance del reglamento sanitario, la misma línea que acabo de explicar. Punto número 3, tratar de eliminar el respeto. Mire esto es importante. Punto número 3, tratar de eliminar el respeto por la dignidad. El respeto por la dignidad. Esta posición humanitaria, y que en alguna manera yo inferiría que procede de la Biblia, sin duda alguna, donde Dios le da valor y dignidad a la vida humana. Le da valor y dignidad a la vida humana. Repito, cuando hablamos de la dignidad, estamos hablando que el hombre posee una dignidad porque fue hecho imagen y semejanza de Dios, y que si el hombre, amado hermano, posee esta dignidad porque a Dios lo puso en un lugar de distinción ante el resto de la creación. Ahora fíjese cómo vemos la cola de Satanás, porque dice que aunque Satanás se vista de oveja, esto es un refrán que se usa mucho en el lenguaje cristiano, siempre se le ve rabo. Entonces aquí vemos el rabo, usando ese refrán, ¿verdad? Como ahora el punto número 3 indica que quieren eliminar el respeto por la dignidad, los derechos humanos quieren ser eliminados, y las libertades fundamentales de las personas. Estoy en el artículo 3. En el artículo 3 usted lo puede ver ahí. Repito, y lo voy a tener que cerrar ahí porque el tiempo se me acaba. Tratar de eliminar el respeto por la dignidad. Esta es la agenda diabólica que viene detrás de la OMS. Tratar de eliminar el respeto por la dignidad. Asumir más jurisdicción en términos de las políticas sanitarias que se van a implementar, con la finalidad de eliminar el respeto por la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Entonces, aquí vemos la línea dictatorial que se está buscando implementar a través de la OMS en el mundo, a través de este organismo supranacional, donde ya hay un sinnúmero de naciones que están bajo esta sombrilla, y que ahora se quiere llevar a un segundo plano. Lo habíamos visto anteriormente, que ellos pretenden ser la institución o la organización que tome las decisiones por todas las naciones. Y claro, le anticipo que esto se va a concretar. Yo solo estoy anticipando. ¿Por qué puedo decirlo con esa seguridad? Bueno, porque el gobierno que ya la Biblia nos dice que viene para la tierra es un gobierno mundial, global. Y para que se pueda establecer un gobierno de carácter global, este gobierno, dentro de su plataforma política, tiene que tener unas instituciones que ejerzan las políticas a nivel global. Y para eso ha nacido la Organización Mundial de la Salud y otras más, para uniformar al mundo en esa dirección. No obstante, lo que estamos viendo es que ya vamos en un proceso de transición para lo que viene, y lo estamos viendo ante nuestros ojos. El escenario está claro. Por eso es que la iglesia tiene que despertar en esta hora, y el amigo que nos escuche, que no haya venido a Cristo, corra. Hoy es el día
de venir al Señor y entregarle su corazón a Jesucristo. Arregle su vida con Dios, vuélvase al Señor, porque ciertamente estamos viendo que viene un gobierno dictatorial, que es el gobierno del anticristo, donde no habrá respeto por la dignidad humana, los derechos humanos serán eliminados y dice este artículo 3, y las libertades fundamentales de las personas también serán eliminadas. Por eso vemos que el Foro Económico Mundial ahora añade dentro de su agenda quitarle el derecho a los ciudadanos de tener sus propios vehículos y que tengan que caminar a pie o buscar medios alternos compartidos, porque vienen políticas dictatoriales para el mundo. Voy a orar, el tiempo se me acabó. Las que todavía no me dio tiempo a tomar, si Dios lo concede así, lo traeremos el próximo sábado, si Dios así nos da la oportunidad. Vamos a orar y damos gracias al Señor en esta tarde. Gracias, Señor, por concedernos en esta hora poder compartir una vez más a través de esta plataforma de radial y televisiva, y donde quiera tú concede llegue este programa, ya toda vida que escuche este mensaje despierte, se sacuda, se arregle contigo. Tomo el texto que hemos tomado de la iglesia para este año: endereza mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119, verso 133. Amados hermanos, echamos mano de esa palabra este año. Endereza mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dios le bendiga. La paz del Señor con todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado, si el Señor lo permite. Recuerde que si usted no tiene una iglesia donde ir, estamos en la calle Muñoz Rivera 102 del pueblo de Caguas. Y mañana, domingo, si Dios lo concede, a las 9 de la mañana, estaremos celebrando culto de adoración. Será hasta el próximo sábado, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga.